alumnos, continuaremos con el estudio de la segunda unidad, procesos patológicos básicos. El tema que vamos a abordar en este momento es la inflamación crónica y la reparación. El objetivo general: conocer, describir y explicar las características de la respuesta inflamatoria crónica y el proceso de reparación tisular para identificarlo en los pacientes. De la inflamación crónica deberemos conocer el concepto de inflamación crónica, conocer y explicar las causas y las características morfológicas de la inflamación, describir las células y mediadores de la inflamación, conocer y explicar la inflamación granulomatosa. En cuanto a la reparación, es necesario que conozcan y expliquen los mecanismos de regeneración y reparación, determinar cuáles son los factores que influyen en la reparación tisular, caracterizar la reparación de tejido y fibrosis con ejemplos clínicos seleccionados, conocer las anomalías de la reparación de los tejidos. En cuanto al contenido específico que abordaremos de la inflamación crónica, el concepto, las causas, las características morfológicas, las características de las células y los mediadores químicos que intervienen, la inflamación granulomatosa. En cuanto a la reparación, abordaremos las características de la regeneración por células y tejidos, la regeneración por depósito de tejido conjuntivo y los factores que influyen en la reparación tisular, así como ejemplos clínicos seleccionados de la reparación de tejido y fibrosis, como es la curación por primera y segunda intención, además de las anomalías de la reparación de los tejidos. En cuanto a la inflamación crónica, el concepto general de inflamación crónica es que es una respuesta de duración prolongada, puede ser de semanas o meses, en los que hay una inflamación activa con destrucción de tejido e intentos de curación. Generalmente este proceso se puede dar como parte de la curación normal después de una inflamación aguda o por la persistencia de un estímulo provocador con episodios repetitivos de una inflamación aguda. También se puede dar como una respuesta solapada de bajo grado sin que haya inflamación aguda previa. En cuanto a las causas de inflamación, tenemos las infecciones persistentes por microorganismos difíciles de erradicar, entre ellos los más importantes, las micobacterias, algunos virus, hongos y parásitos. Generalmente estos organismos provocan una reacción de tipo hipersensibilidad retardada y la respuesta inflamatoria adopta un patrón morfológico específico como es la reacción granulomatosa. En cuanto a las enfermedades de hipersensibilidad, la inflamación crónica desarrolla un papel importante en el grupo de enfermedades que se consideran como trastornos autoinmunes, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. También se puede ver como una respuesta exagerada frente a la mucosa bacteriana normal. Las enfermedades, hay un grupo de enfermedades que no se consideran inflamatorios, sin embargo, dentro de su fisiopatología pueden tener formas de inflamación crónica. Entre ellas tenemos los trastornos neurodegenerativos, el síndrome metabólico y algunos cánceres que dentro de su etiología están relacionados a la inflamación. La exposición prolongada a ciertos factores endógenos o exógenos potencialmente tóxicos también pueden desarrollar inflamación crónica. Uno de estos ejemplos es la sustancia exógena o partículas de sílice, que son materia inerte que no se pueden degradar y cuando son inhaladas por periodos prolongados causan una enfermedad inflamatoria llamada silicosis. En cuanto a las características morfológicas, es importante destacar que hay tres características que definen la inflamación crónica desde el punto de vista morfológico. Uno de ellos es que la infiltración de células es generalmente de tipo mononuclear, donde van a predominar los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Esta es una de las principales diferencias con la inflamación aguda, ya que, como recordaremos, en la inflamación aguda el tipo de célula que predomina son los polimorfonucleares neutrófilos. Otra de las características es la destrucción
severa que se da del tejido, generalmente por la persistencia del agente causal que conlleva a un estado de inflamación crónico, como su nombre lo define. También podemos ver que el tejido va a tener intentos de curación por activación de la reparación por tejido conjuntivo. Vamos a ver proliferación de vasos o angiogenia y áreas de fibrosis. En cuanto a la histología que podemos ver en la inflamación crónica y la inflamación aguda, vamos a ver en estas dos imágenes histológicas cómo se contrarrestan la inflamación crónica y la inflamación aguda. En este corte histológico de pulmón podemos ver que hay un acúmulo o formación de agregados linfoides de células mononucleares de tipo linfoplasmocitaria, es decir, linfocitos y células plasmáticas. Además, hay destrucción del parénquima. Vemos que algunos alvéolos son sustituidos su epitelio por células poligonales. Además, hay áreas de fibrosis que constituyen la característica de reparación que se da en la inflamación crónica. Si vemos la imagen histológica de una inflamación aguda del pulmón en una bronconeumonía aguda, vemos que la característica principal es el predominio de los polimorfonucleares neutrófilos que van a llenar los espacios vasculares junto con las características vasculares de la inflamación aguda, como es la congestión y el edema del tejido conectivo. En cuanto a las células que participan en la inflamación crónica, tenemos que principalmente van a predominar, como ya habíamos mencionado, los mononucleares, entre ellos macrófagos y linfocitos. Dentro de los linfocitos, el linfocito T y la célula plasmática, que es el linfocito B diferenciado. Sin embargo, podemos encontrar en algunos tipos específicos polimorfonucleares, como algunos eosinófilos, mastocitos y neutrófilos en condiciones especiales. Vamos a describir cada una de las características de estas células. En cuanto a los macrófagos, estas son las células que predominan en la mayoría de reacciones inflamatorias crónicas. Contribuyen a la reacción secretando citocinas, factores de crecimiento y actúan sobre otras células destruyendo los agentes invasores y el tejido extraño, y activan otras células como el linfocito T. Los macrófagos son los fagocitos especializados. Estos generalmente son células que vamos a encontrar a nivel tisural, pero se derivan de la célula madre de la médula ósea, que posteriormente madura hacia el monoblasto. En la sangre periférica es lo que se conoce como el monocito. Aquí el monocito únicamente tiene una vida de un día. Cuando se da una lesión tisular y estos migran al tejido, se transforman en los macrófagos. El macrófago puede durar de meses a años en los tejidos. Esto en sitios específicos como el sistema nervioso central, hígado, pulmón y huesos tienen sus nombres específicos, como es la microglia, células de Kupffer, macrófagos alveolares y osteoclastos. El macrófago activado generalmente es lo que se va a conocer como la célula epitelioide en las reacciones granulomatosas. Como ya habíamos mencionado, la principal característica de los macrófagos es fagocitar y destruir a los microorganismos, como podemos ver en la imagen. Para que se dé la fagocitosis, el macrófago puede ser activado por dos vías: la vía clásica y la vía alternativa. La vía clásica va a ser activada por los microbios o por la liberación de los linfocitos T de interferón gamma. Esto va a hacer que el macrófago libere especies reactivas del oxígeno, así como óxido nítrico, y aumente la actividad de las enzimas lisocímicas, que traducen un aumento en las acciones microbicidas, fagocitosis y la destrucción de hongos y bacterias, además de producir interleucinas y quimiosinas que van a promover la respuesta inflamatoria. En cuanto a la activación de la vía alternativa M2, esta se va a dar por la interleucina 13 y la interleucina 4.
Esto va a provocar que el macrófago libere factores de crecimiento que van a favorecer la reparación de los tejidos y la fibrosis, así como tener un efecto antiinflamatorio. Cuando se da una respuesta a un estímulo lesivo, generalmente la primera vía que se activa es la clásica, diseñada para destruir los agentes causales, mientras que la segunda sea la alternativa, encargada de iniciar la reparación tisular. En cuanto al papel de los linfocitos, linfocitos junto con los macrófagos interactúan de una manera bidireccional. Los macrófagos activados actúan como presentadora de antígenos ante el linfocito T, activándolo. Además, también influyen en la activación de todos los subtipos del linfocito T a través de las moléculas de superficie. Existen 3 poblaciones bien definidas de linfocitos T CD4 que poseen distintos perfiles de citocina y que provocan diferentes tipos de inflamación. Estos tres tipos de poblaciones son los TH1, TH2 y TH17. El TH1 produce interferón gamma, que generalmente determina la activación de los macrófagos por la vía clásica. El TH2 va a segregar interleucina 4, interleucina 5 y 10, que va a favorecer la atracción y activación de los eosinófilos y la activación de los macrófagos por la vía alternativa OM2. El linfocito TH17 segrega interleucina 17, impulsa la producción de quimiosinas que son responsables de que se atraigan más neutrófilos y monocitos. Tanto los TH1 como los TH17 ayudan a la defensa contra virus, bacterias y contribuyen al desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias. El TH2 constituye una defensa importante contra el mito y contribuye a la inflamación alérgica al estimular a los eosinófilos. En cuanto al linfocito B activado o célula plasmática, este a menudo está presente en los sitios de inflamación crónica, por lo que muchas veces se describe el infiltrado como linfoplasmocitario, con presencia de linfocitos como son estas células pequeñas con escaso citoplasma y células plasmáticas que generalmente presentan un núcleo excéntrico, un citoplasma amplio que pueden tener una hoz paranuclear, y algunas veces podemos ver algunas inclusiones citoplasmáticas que corresponden a los acúmulos de anticuerpos que tienen esta célula. Generalmente los anticuerpos son potencialmente específicos para antígenos persistentes, externos o propios, y pueden dirigirse contra componentes tisulares alterados. Otras células que podemos encontrar en condiciones específicas del tipo polimorfonuclear, tenemos los eosinófilos. Generalmente estos van a estar en las reacciones inmunitarias mediadas por la inmunoglobulina E y en las infecciones parasitarias. Su reclutamiento depende de la liberación de la eotoxina. Los eosinófilos presentan gránulos típicos en su citoplasma que le da esa característica en la imagen histológica de granulación eosinófila. Estos presentan en los gránulos la proteína básica principal, que es una molécula catiónica tóxica para los parásitos, que también produce lisis en los epitelios de los tejidos. Los mastocitos, que se encuentran ampliamente distribuidos en todos los tejidos conjuntivos, participan tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Estos tienen receptores de superficie que se unen a la porción Fc de la inmunoglobulina E, y en las reacciones agudas la unión con el antígeno específico a estos anticuerpos de inmunoglobulina E hace que ellos liberen todos sus gránulos y liberen los mediadores. Principalmente estos liberan histamina, que potencia la respuesta inflamatoria aguda. Generalmente estos tipos de respuestas se producen en las reacciones anafilácticas a alimentos, venenos y fármacos.
Los mastocitos activados segregan una gran cantidad de citocina con actividad tanto proinflamatoria como antiinflamatoria. Otra célula importante es el neutrófilo. El neutrófilo, aunque se considera característico de la inflamación aguda, también puede estar en una variante de la inflamación crónica. Generalmente, aunque la inflamación dure meses, puede seguirse mostrando abundante número de neutrófilos, generalmente inducido por el propio microbio persistente y por los mediadores que se elaboran por los macrófagos y los linfocitos T. En las infecciones bacterianas crónicas óseas como la osteomielitis, el exudado de los neutrófilos persiste durante muchos meses. En cuanto a la inflamación granulomatosa, esta es una forma diferenciada de inflamación crónica donde hay un acúmulo focal de macrófagos activados que se conoce como granuloma. La activación de los macrófagos condiciona que estos aumenten de tamaño y se aplanen, y lo que se conoce como histocitos epitelioides. En cuanto a las causas de inflamación granulomatosa, pueden ser relacionados a agentes infecciosos como la tuberculosis, la lepra, la sífilis, enfermedad por arañazo de gato y los hongos, o causas inflamatorias como la enfermedad de Crohn y la sarcoidosis. También puede asociarse a partículas inorgánicas como la silicosis y la berilosis. En cuanto a los tipos de granuloma, se han descrito dos. Dentro de estos tenemos el granuloma inmunitario, que generalmente es causado por diversos agentes que son capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente, en donde hay una activación del linfocito T. Este tipo de respuesta inmunitaria da lugar a un granuloma generalmente cuando el agente que lo causa o el agente etiológico es un microbio persistente difícil de erradicar. Los macrófagos en este contexto son estimulados por el interferón gamma. El prototipo del granuloma inmunitario es el granuloma que se ve en la tuberculosis. En cuanto al granuloma de cuerpo extraño, generalmente son provocados por partículas que no pueden ser fácilmente fagocitadas por un solo macrófago, pero no desencadenan una respuesta inmunitaria específica. Dentro de estas tenemos el polvo del talco o los restos de sutura después de una cirugía. En cuanto a las características histológicas y morfológicas del granuloma inmunitario, tenemos que este generalmente va a estar constituido por un centro de necrosis central rodeado de un collarete de macrófagos activados o histocitos epitelioides, los que pueden unirse y formar células grandes multinucleadas. Rodeando los histocitos vamos a ver un collarete también de linfocitos T, que estos son los que van a estar estimulando la activación y proliferación de macrófagos. Y en la periferia vemos cómo el tejido va a estar tratando de estimular también la reparación, y vemos una proliferación de fibroblastos con áreas de fibrosis. Histológicamente esta imagen podemos traducirla a esta granuloma típico de la tuberculosis. Vemos un área de necrosis central, un collarete de histocitos epitelioides y áreas o algunas células grandes multinucleadas. Como vemos, pueden verse grandes con abundantes núcleos. Luego vemos el collarete de linfocitos alrededor de los histocitos epitelioides y las áreas de fibrosis o bandas de fibrosis discretas que podemos ver en la imagen. En este otro corte histológico vemos la necrosis central, los histocitos epitelioides, como ven, recuerdan al epitelio, por eso es que se llaman epitelioides, las células grandes multinucleadas, el collarete de linfocitos y posteriormente la proliferación de fibroblastos y de tejido conectivo. En cuanto al granuloma de tipo cuerpo extraño, estos son causados por
cuerpos extraños inertes como pueden ser restos de pelo, restos de materiales de sutura o cualquier otro tipo de tejido que generalmente no puede ser fagocitado por un solo macrófago y generalmente no estimulan una respuesta inflamatoria o inmunitaria específica. Generalmente las células epitelioides y las células gigantes se van a adherir a la superficie del cuerpo extraño, lo van a rodear y el material extraño lo podemos ver al centro del granuloma. También podemos verlos algunas veces con luz polarizada dependiendo del tipo de cuerpo extraño que esté eliminando este tipo de reacción granulomatosa. En cuanto a la reparación, tenemos que como definición la reparación es el restablecimiento de la arquitectura y la función de un tejido posterior a una lesión. Existen dos mecanismos para la reparación: la regeneración y la cicatrización. Nos referimos a regeneración cuando hay una proliferación de las células residuales o una maduración de las células madres adultas. La cicatrización, sin embargo, se refiere a una proliferación del tejido conectivo con depósito de colágeno y fibrosis y organización de la lesión. Como podemos ver en la imagen, cuando la lesión es superficial y leve, únicamente se da una proliferación del epitelio que lo cubre, ocurriendo la regeneración. Cuando una lesión es grave y afecta la matriz extracelular, lo que se da es un depósito de tejido conjuntivo o una formación de cicatriz. Por lo tanto, tenemos que hay regeneración de células y tejidos y reparación por depósito de tejido conjuntivo. ¿De qué va a depender que se dé regeneración o cicatrización? De la capacidad de proliferación que tenga el tejido dañado, es decir, si está constituida por células lábiles o estables. También de la integridad de la matriz extracelular. Cuando se altera la matriz extracelular, se da una alteración en la estructura del tejido, lo que imposibilita que haya una regeneración completa. Además, es importante que influya la cronicidad de la inflamación asociada. En cuanto a la proliferación celular, tenemos que durante la reparación de los tejidos, hay una proliferación de múltiples tipos de células, como las células propias del tejido que se dañó, las células endoteliales que van a favorecer la neovascularización y los fibroblastos que van a favorecer la formación de matriz extracelular. Sin embargo, las células, según su capacidad de proliferación, se clasifican en células lábiles, estables y permanentes. Esta clasificación va a determinar el potencial de regeneración que pueda tener un tejido. Las células lábiles son las que están en continua división. Estas células son reemplazadas constantemente por la proliferación de células maduras o la maduración a partir de células madres tisulares. Algunos ejemplos son las células hematopoyéticas o las células de la sangre. La mayoría de los epitelios de superficie también son células en constante división y regeneración. También las células de revestimiento de la piel, de la mucosa de la cavidad oral, los conductos de excreción de las glándulas, el tubo digestivo y las vías urinarias. En cuanto a las células estables, estas células son generalmente latentes o están en reposo y se encuentran en la fase G0 del ciclo celular, con mínima actividad proliferativa inicial. Sin embargo, estas pueden responder ante una lesión o una pérdida de masa y entrar en la fase de división del ciclo celular. Algunos ejemplos son la mayoría de las células que constituyen el parénquima de los tejidos sólidos, como el hígado, el riñón y el páncreas, así como algunas células endoteliales, fibroblastos y células de músculo liso. En cuanto a las células permanentes, estas células se caracterizan
por ser diferenciada y no tener una actividad proliferativa en la vida postnatal. Ejemplo de esto, los miocardiocitos y las neuronas. Aunque se produce una replicación y diferenciación limitada de las células madres en el corazón y el cerebro, esta va a siempre resultar insuficiente para producir una regeneración tisular significativa. Por lo tanto, una lesión cerebral o cardíaca suele ser irreversible y va a dar una cicatrización. El músculo esquelético se suele clasificar como un tejido permanente, aunque las células satélite adheridas a la vaina del endometrio proporcionan al músculo cierta capacidad de regeneración. En cuanto a los tipos de células madre, debemos de recordar que estas también estimulan o participan en la regeneración de los tejidos. Se conocen dos tipos. Una de estas son las células madres embrionarias, que son las más indiferenciadas. Estas están presentes en la masa celular interna del blastocito y tienen una capacidad de renovación celular prácticamente infinita, por lo que se les denomina totipotenciales. Estas células pueden mantenerse por largos periodos sin diferenciarse. Es posible también que en algunas condiciones de cultivo estas puedan ser inducidas a formar cualquiera de las células de las tres capas germinales, incluidas neuronas, músculos cardíacos, células hepáticas e islotes pancreáticos. Luego tenemos las células madres tisunares o adultas. Estas van a estar muy asociadas a las células diferenciadas en los tejidos donde se encuentren. Normalmente van a estar protegidas en el interior de un microambiente en el tejido donde estén. Este microambiente es especializado y se denomina nicho de células madre. Se han demostrado que estos existen en el encéfalo, donde las células madres nerviosas están presentes en la zona subventricular y la circunvalación dentada. Las células madres de la piel, generalmente estas se van a encontrar en la región protuberante del folículo piloso, y en la córnea estas van a estar presentes en el limbo. Generalmente las células madres adultas pueden mantener tejidos con recambio celular alto, como la piel y el tubo digestivo, o bajo, como las células madres adultas de un determinado tejido. Generalmente su capacidad de regeneración es limitada, a diferencia de las células madre embrionarias. En cuanto a la regeneración hepática, esta es el prototipo de regeneración que se ha estudiado y actualmente se conocen dos mecanismos. Uno es que se dé una proliferación de los hepatocitos que quedaron posterior a la lesión o a la hepatectomía, y dos, que haya una regeneración a partir de las células progenitoras o las células madre adultas que se encuentran en el tejido. Cuando se da la proliferación a partir de los hepatocitos remanentes, el hígado puede hasta en un 90% corregirse por proliferación de los hepatocitos residuales. Se han definido tres fases o etapas. En la etapa 1, las células de Kupffer, que son los macrófagos especializados o propios del hígado, van a liberar interleucina C para que el hepatocito esté previamente sensibilizado, favoreciendo que al momento de la estimulación y secreción de los factores de crecimiento, éste pueda recibirlo y tener una respuesta apropiada. En la segunda etapa o fase se da la liberación de los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento hepatocítico y el factor de crecimiento transformador. Estos lo que van a hacer es estimular a los hepatocitos remanentes para que entren al ciclo celular y pasen de G0 a G1 hasta terminar la replicación celular.
La fase 3 es la fase de terminación. Aquí los hepatocitos que estaban en proliferación van a volver a su estado de reposo. Cuando la lesión celular fue muy severa y los hepatocitos residuales quedaron también lesionados, como se puede ver en una lesión hepática crónica o en una inflamación generalizada, entonces la regeneración se da a partir de las células progenitoras. Las células progenitoras, como ya mencionábamos, se encuentran en nichos especializados. En el hígado, estos nichos se localizan en los conductos de Hering. En cuanto a la reparación por depósito de tejido conjuntivo, tenemos que en una lesión normal, como puede darse en un músculo esquelético, ya sea por infección o lesión, se forma una lesión tisular. Esto estimulará a la respuesta inflamatoria aguda. La respuesta inflamatoria aguda, como todos sabemos, después de 24 o 48 horas, va a ser sustituida por tejido inflamatorio crónico. Se va a formar el tejido de granulación y posteriormente se formará la cicatriz por el depósito de tejido conjuntivo. La reparación, por lo tanto, inicia a las 24 horas posterior al inicio de la lesión y a los 3 o 5 días posterior ya va a ser evidente el tejido de granulación. Dentro de las etapas de la formación de la cicatriz, tenemos la angiogenia, que es la formación de vasos nuevos. Estos van a presentar fugas, por lo tanto en las heridas vamos a ver siempre el edema. Esto se va a dar porque las uniones entre las células endoteliales que están proliferando son incompletas. Además que los factores de crecimiento que están estimulando esta proliferación de endotelio incrementan la permeabilidad vascular. El tejido de granulación generalmente se forma porque hay una migración y proliferación de los fibroblastos del tejido conectivo junto con el depósito de tejido conjuntivo laxo, como podemos ver en la imagen histológica. La cantidad de tejido de granulación va a depender del defecto tisular y del tamaño de la herida. Por lo tanto, en el tejido de granulación vamos a ver el tejido conectivo laxo, el edema y la proliferación vascular. Luego tenemos la remodelación del tejido conjuntivo. La cantidad de tejido conjuntivo generalmente va a ir aumentando progresivamente en el tejido de granulación hasta formar la cicatriz. Sin embargo, con el tiempo se va a ir remodelando y es por lo tanto que vemos las modificaciones que tienen con el tiempo las cicatrices de las heridas. En cuanto a la angiogenia, que es el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos existentes, esto lleva una secuencia de eventos muy determinados. Generalmente lo que se da de inicio es una vasodilatación en respuesta al óxido nítrico que se da por la lesión celular y el aumento de la permeabilidad en respuesta a los factores de crecimiento. Luego se da una separación de los pericitos, como vemos en la imagen, de la pared vascular. Hay una rotura de la membrana basal, lo que permite que aparezcan los brotes en el vaso, donde se conocen como brotes de neovascularización. Luego las células endoteliales van a migrar a través de esta vía o estos brotes. Va a haber una proliferación de las células endoteliales, va a haber una remodelación de los tubos capilares, una atracción de células periendoteliales como los pericitos en los vasos de pequeño calibre o las células del músculo liso en vasos de mediano o gran calibre. También va a haber una inhibición de la proliferación y migración endotelial y la formación de una nueva membrana basal. Por lo tanto, los vasos van a estar interconectados formando tramas de neovascularización que favorecerán la reparación y regeneración. En cuanto a la señalización de la angiogenia, se han descrito 5 vías importantes que estimulan la angiogenia. Dentro de ellas tenemos
el factor de crecimiento vasculoendotelial, principalmente el A, que estimula tanto la migración como la proliferación de las células endoteliales. Luego tenemos las angiopoyetinas 1 y 2, que van a inducir una maduración de los nuevos vasos y la atracción de pericitos y células del músculo liso. La señalización de la vía Notch regula la aparición de los brotes y la ramificación de nuevos vasos, lo que va a garantizar un espaciado adecuado y un eficaz aporte de sangre a los tejidos que están en curación. Las proteínas de la matriz extracelular participan mediante la interacción con otros receptores de integrina en las células endoteliales y proporcionan un soporte mecánico. Y las metaloproteinasas de la matriz degradan la matriz extracelular para permitir que se dé la remodelación y la extensión del tubo vascular. En cuanto a los factores que influyen en la reparación nutricional, son múltiples, dentro de los que podemos mencionar las infecciones, que son las causas clínicamente más importantes de un retraso de la cicatrización y prolongan la inflamación, además que aumenta el alcance de la lesión del tejido a nivel local. El estado nutricional también es importante, ya que tiene efectos sobre la reparación. Carencias de proteínas como la vitamina C va a disminuir la síntesis de colágeno y retrasar la cicatrización. El estado metabólico o las enfermedades metabólicas como la diabetes, donde son trastornos que afectan la reparación del tejido por múltiples razones, se considera una de las principales causas sistémicas de cicatrización anómala en los tejidos. Los glucocorticoides también pueden alterar la respuesta inflamatoria al inhibir la producción del factor de crecimiento transformante beta y disminuir la fibrosis. El estado circulatorio o la integridad del aparato vascular también influye en las características de la respuesta inflamatoria, dado que si no hay una adecuada vascularidad, la respuesta va a ser menor. El tipo de lesión, si el tejido que se daña está constituido por células lábiles, la regeneración es mucho más fácil. Sin embargo, en traumas cráneoencefálicos severos, generalmente cuando hay pérdida de masa encefálica, raras veces va a haber regeneración. Los factores locales, como ya decíamos, las infecciones son las más importantes, que retrasan la regeneración. La isquemia, ya sea por una alteración en el estado circulatorio, las fuerzas mecánicas como la torsión o el aumento de la presión local, a veces hacen que las heridas separen su borde y por consiguiente haya una dehiscencia de las heridas. En cuanto a los ejemplos clínicos de reparación de tejido y fibrosis, tenemos la cicatrización por primera intención y por segunda intención. Definimos a la cicatrización por primera intención aquella donde solo afecta la capa epitelial o donde la reparación se da por regeneración epitelial. Un ejemplo de estas son las heridas quirúrgicas limpias, no infectadas, donde hay una aproximación de los bordes mediante sutura quirúrgica. Generalmente vamos a ver que en las primeras 24 horas lo que va a haber es una proliferación de neutrófilos o una respuesta de tipo inflamación aguda en los bordes de la herida. Sin embargo, entre los 24 y 48 horas las células van a migrar en ambos lados de los bordes para poder proliferar a nivel de la dermis. Al tercer día los neutrófilos ya van a estar sustituidos por los macrófagos y se va a estar formando el tejido de granulación, siendo generalmente las fibras de colágeno más evidentes en
en las manifestaciones clínicas. Al quinto día hay muchísima mayor neovascularización y la epidermis va recuperando su grosor normal. A las 2 semanas la producción del colágeno, la proliferación de los fibroblastos va a ser mayor y la disminución de infiltrado de leucocitos, el edema y la vascularización va a disminuir. A las 4 semanas la cicatriz ya va a estar bien formada. La cicatrización por segunda intención se da donde hay una pérdida de tejido más extensa, donde generalmente aquí lo que hay para la reparación es una combinación tanto de regeneración con cicatrización. Dentro de las diferencias que se da con la cicatrización por primera intención es que hay abundante tejido de granulación, es evidente clínicamente el tejido de granulación, la reacción inflamatoria es más intensa, hay mayor aumento de acumulación de matriz extracelular, se va a formar una extensa cicatriz y va a estar seguida de una contracción de la herida por los miofibroblastos. Generalmente la cicatrización por segunda intención va a provocar cicatrices muy deformantes dependiendo de la región y el tiempo de curación va a ser mayor. En cuanto a las anomalías de la reparación de los tejidos, tenemos que estas pueden darse por una deficiente formación de la cicatriz, porque haya un exceso en la formación de la cicatriz o porque se formen contracturas en la cicatriz. La deficiencia en la formación de la cicatriz generalmente se da por una deficiencia en la formación del tejido de granulación o del depósito de colágeno y hay una remodelación inadecuada. Lo que vamos a ver es que heridas quirúrgicas van a tener dehiscencia o una ulceración de la herida, lo que conllevará a que se dé posteriormente una cicatrización por segunda intención. Los excesos de reparación es lo que clínicamente se pueden conocer como cicatriz hipertrófica o queloide. Es un exceso del tejido de granulación, hay una prominencia a nivel de la piel que impide la reepitelización, hay una acumulación excesiva de colágeno y generalmente esta cicatriz va a progresar más allá del área original de la lesión y es lo que se conoce como queloide. La formación de las contracturas generalmente se da en aquellas cicatrices extensas y puede causar deformidad. No olviden consultar su libro para complementar el estudio de esta unidad. Recuerde además contestar el cuestionario de la semana en la plataforma y ante cualquier duda consulte y utilice su foro de consulta y utilice la mensajería interna de la plataforma. Muchísimas gracias.